Saludamos en a buenas horas a José Ángel Hernández, el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días. Bueno, encantado de saludar a José Ángel para hablar con él de algunos aspectos de la actualidad. Y uno de ellos pasa por una noticia que veíamos en la jornada de ayer sobre pues, la decisión de Obras Públicas de sacar a licitación ese soterramiento del enlace del entorno de Belén María a Las Palmas. Claro, un lugar por donde el transporte pues, pasa mucho, salida del Cebadal, entrada, salida del puerto. ¿Cómo valoran esta decisión y sobre todo saber pues cómo se manejan los tiempos? Porque ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando para que esto sea una realidad? Bueno, por la información que tenemos, el plazo estimado de ejecución de la obra es de unos 29 meses y evidentemente a nosotros nos preocupa bastante porque ese lapso temporal va a coincidir, entre otras cuestiones, con dos medidas muy importantes. El desarrollo final de las obras de la Metro Guagua, que van a coincidir en la misma zona y en el mismo tiempo, y además algunos proyectos que ha adelantado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de cierre al tráfico y peatonalización de algunas calles en el entorno del mercado del puerto y de la zona de Puerto Canteras, con lo cual, bueno, de hecho nos hemos dirigido en la jornada de ayer, estamos tratando de solicitar reuniones para un poco trasladar a las administraciones la preocupación y las necesidades de los servicios de transporte público, tanto de viajeros como de mercancías, para que durante esos 3 años iniciales, que ya sabemos además cómo son los plazos de las obras, pues no produzca un estrangulamiento de la actividad de la movilidad. Claro, porque luego, una vez que haya un soterramiento, entiendo que la conexión seguirá siendo la misma, ¿no? Por la avenida marítima, que si tiene solo esos dos carriles, los tapones seguiremos viéndolos en las entradas y salidas cremalleras que existen, ¿no? Para ir a la zona del puerto, para el Santa Catalina, para llegar al túnel también de Julio Luengo, todo eso al final continuaría, ¿no? Sí, a ver, nuestra valoración en principio del proyecto de soterramiento es positiva desde el punto de vista de que constantemente tanto el sector del transporte como la sociedad en su conjunto venimos demandando mejoras en las infraestructuras viarias y por lo tanto la salida del Cebadal siempre ha sido un punto negro para el desalojo de ese recinto industrial, pero entendemos que no es una solución definitiva al verdadero problema que es el colapso constante del istmo, de la zona del istmo de Las Palmas de Gran Canaria. Según nuestro criterio, que además coincide con el de muchos técnicos especialistas en la rama de ingeniería, el nudo de esta problemática se encuentra en Torre de las Palmas. Hay un problema no resuelto desde el origen, desde que se diseñó ese cruce tan multitudinario donde confluyen muchas vías, y el colapso en ese punto de Torre de las Palmas es el que realmente provoca las colas y los retrasos. Por lo tanto, se va a facilitar en cierto modo la salida de los vehículos del Cebadal, pero como bien decías al principio de la entrada de esta entrevista, se van a incorporar 20 metros más adelante al mismo atajo que hay hoy en día, con lo cual no es una solución definitiva. ¿Y de qué manera pueden coexistir vehículos de transporte pesado, tanto parque móvil, ¿no? Tanto coche, bueno, particular, y luego el transporte público? ¿De qué manera puede haber una combinación perfecta para, no sé, tanto vehículo en un lugar tan reducido? Porque hay que decir que bueno, las ciudades y Canarias tenemos un territorio muy limitado. Sí, el territorio es limitado, como bien dice, la presión sobre la vía pública cada vez es mayor, pero tenemos que empezar a tomar conciencia de cuáles son las prioridades. Es decir, es correcto que todo ciudadano tiene que tener derecho a la libertad de elegir la forma en que quiere moverse por las ciudades o alrededor de la isla, pero tenemos que marcarnos unas prioridades. En este momento hay que tener en cuenta que en el caso este concreto del Istmo, actualmente el transporte de mercancías que sale y entra del puerto de la Luz, que es el punto de abastecimiento más importante de Canarias, está perdiendo un 20% del tiempo de los camiones solamente en atascos de ese pequeño tramo, porque un ciudadano particular podrá circular por ese tramo pues a lo mejor una o dos veces al día si sale o viene de trabajar o cualquier necesidad, pero nuestros camiones tienen que realizar como mínimo 5 servicios diarios, es decir, están constantemente entrando y saliendo. Y claro, aguantarse 20 minutos de cola en cada servicio solo para salir de la ciudad, pues al fin y al cabo supone un 20% del tiempo. Eso se traslada en costes del servicio y esos costes del servicio va a precios de la cesta de la compra, con lo cual es un tema tremendamente delicado. Y en el transporte de viajeros, pues tenemos otro punto neurálgico. Dentro de la zona industrial del Cebadal se encuentran las cocheras centrales de guaguas municipales. Es una flota de 260 guaguas
que actualmente pues tiene un récord de movimiento en torno a 40 millones de pasajeros al año, y tienen que prestar servicio no solo a los ciudadanos de Las Palmas, sino de todas las personas que visitan la capital. Tienen que salir por el Istmo y llegar, y está suponiendo también pues un cagadero de cabezas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que o bien se mejoran las infraestructuras o hay que priorizar la utilización de las que hay. Y nuestro criterio es que si hay que priorizarlas, habrá que priorizarlas para lo que es la solución, que es el transporte público. Entonces, por ejemplo, ustedes trasladarían a lo mejor las cocheras de guagua del Cebadal a otro lugar que no tuviera esa conexión por un lugar tan angosto y encima que coincida con la salida del puerto. O eso, insisto, o priorizar la utilización de esas vías. Ujú. Puede haber incluso, que ya lo hemos planteado en ocasiones, soluciones intermedias, porque entre las soluciones duras de volver a reconstruir Torre Las Palmas y volver a reformar toda la avenida marítima, y entre no hacer nada puede haber puntos intermedios. Hemos planteado en múltiples ocasiones la posibilidad de utilizar carriles reversibles en ese tramo del istmo, es decir, que por la mañana que la carga de tráfico va en dirección puerto, hacia la zona del Cebadal, pues que se utilice alguno de los carriles en sentido sur como complemento de la ida hacia el Cebadal, y por la tarde, que todo el mundo lo que quiere es salir, utilizar un carril de los sentidos norte también para convertirlo en sentido sur, de manera que temporalmente, por franjas horarias, podríamos tener, en vez de 2 carriles actuales, 3 carriles por cada sentido de circulación. Entonces, la sensación que nos da es que las administraciones públicas un poco se han rendido a que es un problema endémico, y por lo tanto pues ahí queda. Y es un peligro, porque no debemos olvidar que además hay elementos de seguridad. Hay una población muy importante en la zona de la Isleta y Puerto Canteras que viven al lado de una zona portuaria, y si un día hay cualquier tipo de siniestro o emergencia, realmente las capacidades de evacuación son tremendamente limitadas. Tampoco hay planes de emergencia previstos para ello. Como digo, se están uniendo planes de modificación viaria al mismo tiempo que el ayuntamiento está planificando el cierre de calles interiores. Y esto nos preocupa enormemente, sobre todo porque nadie se ha dirigido al sector del transporte para explicarle cuáles van a ser la planificación prevista para que las guaguas y los camiones sigan operando en ese entorno de la Plaza de Belén María. Bueno, cambiando de asunto, ¿cómo es la relación de los transportistas con el nuevo gobierno de Canarias? ¿Han tenido oportunidad de sentarse con el nuevo consejero, con alguien responsable? No sé si tienen alguna reclamación que no se haya cumplido de aquí para atrás, o de momento están las aguas calmadas. Bueno, estamos empezando. De hecho, esta semana, el lunes, acaban de nombrar a la directora general de transportes, que era una cartera vinculada directamente a nuestra actividad y no estaba cubierta. Entonces, bueno, a partir de ahora esperamos que podamos empezar a tener una ronda de reuniones con la directora general, con el consejero de Obras Públicas y Transportes, y esperamos tener también algún encuentro con el presidente y vicepresidente de la comunidad autónoma. Entendemos que eso se producirá a lo largo de este último trimestre del año. Con quien sí hemos tenido oportunidad ya de sentarnos a fajarnos en una mesa es con el consejero de Educación, con motivo del inicio del transporte escolar. Y como bien decías, pues sí hay asuntos pendientes. Tenemos pendiente la aplicación del IPC a los contratos a partir de este mes de septiembre, que ya nos han dicho manifiestamente la intención de afrontar ese pago. Tenemos pendientes también el abono de una parte del IPC histórico que se le debía al sector por las cantidades no abonadas en la década de 2012-2022. Nos han adelantado también la voluntad de abonarlos, pero tenemos todavía sin resolver el establecimiento de condiciones económicas de un paquete de cerca de 700 rutas escolares que han empezado en septiembre, pero que tenemos que fijar las condiciones antes de que continúe el curso escolar, porque si no, pues a partir de octubre podríamos llegar a tener algún tipo de tensiones con esta consejería, con la que históricamente hemos tenido una relación de amor-odio por ambas partes. Bueno, pero dicen que son las mejores relaciones, ¿no? Donde hay un poquito de Sí, tensión sí. siempre son más duraderas, ¿no? Sí, así está haciendo, la historia así lo corrobora. Bueno, yo no sé si en este caso José Ángel Hernández ha observado que en Reino Unido han dado un paso atrás en las políticas de gestión del cambio climático y van a permitir que los vehículos diésel pues tengan una vida un poco más larga porque están observando que no llegan a esos objetivos de desarrollo sostenible. En el caso del sector del transporte, donde vemos que hay mucho vehículo diésel y también adaptarse a todas estas exigencias, no sé si les va a dar tiempo y si consideran que lo que está haciendo Reino Unido se podía extrapolar a lugares como España o Canarias. Bueno, yo casi me voy a remitir a lo que está haciendo la Unión Europea para toda
para todo el territorio comunitario. La Unión Europea había marcado unos plazos que en principio eran absolutamente inamovibles, donde el 2030 era una fecha crítica para dejar de producir motores de combustión, de gasolina y diésel, y teníamos que pasarnos irremisiblemente al vehículo eléctrico. Y después de la pandemia, unido a las modificaciones que se han producido en el mercado mundial de materiales, quiero decir China, que es un principal productor de acero, ha dejado de exportar este material, lo que está produciendo que la fabricación de vehículos se retrase muchísimo. Y pongo un ejemplo: compra de guaguas ayer en Gran Canaria y Lanzarote, y le han dado fecha de entrega del vehículo para 2025, es decir, para dentro de prácticamente más de año y medio. Bueno, pues estas circunstancias están provocando que el sector del transporte, que además requiere de motores muy potentes, de momento la industria automovilística no está preparada para vender vehículos eléctricos en la proporción que demandarían nuestras empresas. Y de hecho la Unión Europea ya formalmente está realizando un estudio para modificar las fechas de adaptación, digamos, de abandono del gasoil, con lo cual nosotros estamos a favor de la modernización, a favor de la descarbonización, pero evidentemente si no se pueden comprar vehículos es imposible que demos este paso en las fechas previstas. Bueno, ¿y el sector cómo se encuentra en cuanto a ocupación? Porque hemos visto en diferentes puestos de trabajo, en diferentes sectores como el de la restauración, que cuesta encontrar personal cualificado. No sé si ustedes han notado también que faltan transportistas, que faltan conductores, pero no los encuentran porque no están cualificados para esas tareas. Si el sector del transporte sufre a nivel mundial ese mismo problema, es decir, cada vez es más difícil encontrar conductores. Nosotros a principios de este año 2023 hicimos un pequeño estudio y ciframos en una necesidad superior a las 600 personas con carnet de conducir profesional que harían falta simplemente para cubrir unos mínimos. Actualmente esa cifra pues es superior. En el transporte de viajeros y de mercancías harían falta en torno a más de 1.000 conductores. Y de hecho estamos ahora mismo terminando de ejecutar un proyecto subvencionado por la Comunidad Autónoma de Canarias, por el cual pues hemos hecho una experiencia piloto con 150 personas a las que se le ha ofrecido la oportunidad de obtener el carnet de conducir profesional, tanto de camiones como de guaguas, más su certificado de aptitud profesional, que es un carnet extra que hace falta para ser chofer profesional, a coste cero. Bueno, hemos ofrecido 150 plazas, se presentaron más de 1.300 personas, lo cual nos da a entender que el coste económico es un cambio. Estamos hablando de un coste de entre 3.000 a 4.000 euros de los cursos y las tasas y demás, aparte de bastantes meses que hace falta invertir de la vida de la persona en estudiar para prepararse. Entonces, eso está siendo una dificultad. Otro elemento clave es que en España existía una fábrica automática de conductores que se llama Servicio Militar. La gente iba al cuartel, sacaba gratuitamente los carnets profesionales y a la salida, si no tenían estudios, no tenían preparación, pues acababan incorporándose a la actividad del transporte. Eso hace 20 años que desapareció. Y curiosamente, los últimos conductores que se formaron en el ejército español son los que se están empezando a jubilar ahora sin que haya un relevo por detrás. Por lo tanto, hay una carencia natural de mano de obra. Y luego hay otro elemento que nosotros, como Federación Empresarial, no queremos eludir, que es que las condiciones de trabajo no son las más atractivas porque es una profesión dura, tiene horarios complicados, manejar un camión o una guagua tiene ciertas dificultades, y luego el nivel de rentabilidad económica de las empresas no es muy alto y por lo tanto los salarios no son tampoco altos, con lo cual ahora estamos intentando hacer un esfuerzo para poder intentar convertir en más atractiva la profesión, pero debemos ser sinceros, estamos teniendo graves dificultades incluso para poder firmar convenios colectivos que lamentablemente están muy retrasados y que están dando lugar a anuncios de huelga por parte de los sindicatos. Entonces, tienen parte de razón los trabajadores en lo que están reclamando, que es uno de nuestros principales retos a corto plazo. ¿Cuánto podría rondar el salario de un transportista aproximadamente? Bueno, en estos momentos el salario promedio puede estar en torno a 1.300 euros, ¿vale? Mm. ¿Qué sucede? Que el salario mínimo interprofesional está actualmente en 1.080, con lo cual la diferencia de un salario mínimo interprofesional a la de un transportista es bastante escueta, sobre todo teniendo en cuenta que un transportista de camiones puede llevar 40 toneladas entre las manos o uno de viajeros puede llevar 50 o 60 personas con la responsabilidad que ello conlleva, más la cantidad de conocimientos técnicos en materia de tacógrafo y de seguridad que tienen que aplicar. Sí.
Eso la patronal de los empresarios reconocemos que es un reto que tenemos, pero por otra parte nos cuesta muchísimo trasladar al mercado un incremento de precios, dado que el incremento de precios, como decía, si es en mercancías, automáticamente va a la cesta de la compra y nadie quiere que le suban los productos de primera necesidad, o por la otra parte iría al incremento de los precios de la movilidad terrestre de personas. Y esto va conectado directamente con que el turismo es el principal motor de la economía canaria, y si empezamos a subir los costes de traslados turísticos, empezamos a tocar pues la vaca que nos da la leche. Entonces son equilibrios muy complicados que bueno, pues que tenemos que intentar resolver, pero no lo estamos consiguiendo a la velocidad que nos gustaría. Claro, es que 1.300 euros de salario medio de un transportista, como dices, con horarios a lo mejor que a las 5 de la mañana tiene que estar en un puerto o en un aeropuerto o en un transporte de pasajeros, y luego se te va la mitad en un alquiler, además de cómo está la cesta de la compra, claro, pues la verdad es que Sí, sí, estamos, vamos, vaya plan. sí, sí, es muy escaso. Además, el aeropuerto, por ejemplo, en lugares como las islas de Gran Canaria o Tenerife, abren 365 días, 24 horas, lo que quiere decir que hay que dar servicio a esa entrada, que como digo, es la tubería de entrada de la economía general de toda la sociedad insular. Pero al mismo tiempo, es decir, para poder pagar más hay que cobrar más, y ahí estamos en un equilibrio complicado. Es decir, reconocemos que los trabajadores, evidentemente, hay que mejorarles sus condiciones, pero la obligación del empresario es conseguir primero los recursos para poder mejorar luego esa salida que entendemos que estaría justificada. Y ahí es donde hacemos un llamamiento a las administraciones públicas, porque evidentemente las ayudas públicas al sector son fundamentales para poder conseguir cuadrar este Tetris en el que estamos funcionando. Sin duda. Bueno, pues no le quitamos más tiempo a José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte, y estaremos muy pendientes, como siempre, a las reclamaciones y a esas reivindicaciones para ver si el sector pues puede mejorar un poquito o por lo menos darlo a conocer aquí en programas como este. Un placer, como siempre. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego.